Mis amados hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este día quiero compartir con ustedes la reflexión de la palabra del Señor, que la tendremos en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 5. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey de Israel. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor en nuestros corazones, queridos hermanos y hermanas. Estamos viendo en esta lectura bíblica cuando David es proclamado rey de Israel. Cuando muere Saúl y su hijo Jonatán, le correspondía a David tomar el reino de Israel, porque así había sido profetizado por Dios. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Recordemos que Samuel lo ungió como rey de Israel, pero solamente pudo ser proclamado rey de la tribu de Judá. Fue la única que lo reconoció como rey, y las otras tribus restantes proclamaron a Is-Boset, hijo de Saúl, como rey de Israel, aunque esa no era la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude a todos nosotros, queridos hermanos. Is-Boset es asesinado, y cuando muere este rey que habían puesto los hombres, ¿cierto?, sobre Israel, vinieron las tribus de Israel, todas las tribus de Israel, y proclamaron a David como rey de todo Israel. Que Dios nos ayude. Vemos que David esperó con paciencia, no se aceleró en esperar el tiempo y el momento cuando Dios iba a cumplir su propósito y su voluntad en él, y la promesa que él le había hecho cuando él aún era un niño. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Según lo que hemos leído, queridos hermanos y hermanas, hay tres características en David que nos sirven como ejemplo a nosotros para que nosotros también podamos ser buenos servidores en la obra del Señor. Dice el versículo 1 que hemos leído: Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Que el Señor nos ayude. Los israelitas reconocieron que David era uno de ellos, aunque al principio no lo proclamaron como rey. Que el Señor nos aumente la fe. Entonces, el buen siervo y la buena sierva del Señor, ¿cierto?, debe identificarse con Cristo y con su obra y con su iglesia. Que el Señor nos bendiga a todos nosotros. Estamos llamados, queridos hermanos, por Dios para ser parte del pueblo de Dios y cumplir sus ordenanzas que están en su palabra. Dice la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios nos ayude y nos bendiga. La segunda característica, dice la palabra del Señor en el versículo 2: eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. La sierva del Señor y el siervo del Señor, cierto, siempre reciben el respaldo de Dios y también el reconocimiento de los demás. No necesitamos nosotros andarnos mostrando. Dios es el que nos muestra. Dios es el que nos levanta, queridos hermanos. Y eso, cierto, se refleja en lo que otros dicen de nosotros y cómo otros nos ven como siervos y siervas del Señor.
Dice la palabra del Señor en 1 Samuel 18, versículo 6. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Que el Señor nos ayude. Y estaban las mujeres y danzaban las mujeres y cantaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Que Dios nos ayude. Ahí vemos claramente que hay una evidencia, una característica, ¿cierto?, que se notaba en David, que tenía, ¿cierto?, la ayuda de Dios y que Dios lo respaldaba en todo lo que él hacía. Ayúdenos el Señor. En el mismo versículo 2, ¿cierto?, tenemos la tercera característica de un siervo y una sierva del Señor. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Que Dios nos ayude. También los siervos y las siervas del Señor tienen un evidente llamado de parte de Dios. Que el Señor nos ayude. Se reconoce de que ellos son personas o somos personas que tenemos un llamado que el Señor ha puesto en nosotros. Que el Señor nos bendiga. Y esa también es una evidencia de que somos siervos aprobados de parte del Señor. Dice en el libro de Juan, versículo 3, versículos 1 y 2, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Que el Señor nos ayude y nos aumente la fe, queridos hermanos. Entonces, el siervo y la sierva del Señor tienen un evidente llamado de parte del Señor. Eso se nota en el espíritu, queridos hermanos y hermanas. Que Dios nos ayude. Entonces, hermanos, tomando el ejemplo del rey David, nosotros podemos decir que los siervos y las siervas del Señor deben identificarse con aquellos que sirven, con aquellos a los cuales cuidan y velan por ellos. Los siervos y las siervas del Señor deben tener el respaldo de Dios en lo que hacen. Y también el siervo y la sierva de Dios tienen que tener un llamado evidente de que son personas escogidas de parte de Dios para ministrar y trabajar en su obra. Que Dios nos bendiga, oramos. Padre amoroso, lleno de amor y lleno de misericordia, le agradecemos por todo su amor, por toda su gracia que usted tiene para nosotros. Ayúdenos a ser buenos servidores. Ayúdenos, Señor, a ser, Padre eterno, uno con aquellos, Señor, a los cuales servimos, a identificarnos con ellos, Señor, en cualquier área que usted nos coloque para servir en su obra. También, Señor amado, ayúdenos y respáldenos en todo lo que nosotros hagamos en bien de la obra, Señor, a la cual usted nos ha llamado. Y de igual manera, Señor, usted coloque las evidencias en nosotros de que tenemos un llamado de parte suya para ser siervos y siervas delante de su presencia. Gracias, Señor, bendiga esta su palabra en nuestros corazones. Se lo suplicamos en la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga grandemente y en todo lo que coloque en mano esta semana que comienza, Dios les sea ayudando.